Vale. Bueno, buenos días, Marta. Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, fenomenal. Deseando empezar la conversación contigo y disfrutar de ello. Muy bien, yo también. La verdad que primero agradecerte porque sé que tu agenda es muy apretada y lo hemos logrado, a pesar, con mucha voluntad y amor. Seguimos. Muy bien. Mira, el objetivo de esta comunicación era para que podamos explicar un poco, bueno, tu libro, que es un libro que yo, el último libro, perdón, porque tienes varios, autora de varios libros, el último libro que es Entrena tu cerebro, neurociencias para la vida cotidiana, que es un libro que yo recomiendo mucho a mis pacientes y clientes porque es un libro muy fácil, muy entretenido, hay una parte teórica que das como ideas claves, pero además lo que más me gusta del libro es que das el cómo, el entrenamiento para el día a día. Eso es. Y no tiene desperdicio, así que digo, yo tengo que contactar contigo para que tú sola puedas explicar un poco qué son las neurociencias, cómo las aplicamos a nuestra vida. Bueno, perdón, no te he presentado, pero eres licenciada en pedagogía, consultora, escritora, experta en neuroliderazgo y socia directora de la consultoría BIAP, ¿no? Muy Eso bien, es. muy bien. Exacto. Muy bien. En esta ocasión, si te parece, hablamos del libro que he visto que, bueno, tiene 11 capítulos con un prólogo muy bonito de Laura Rojas Marcos. ¿Ah? No tiene desperdicio. El prólogo está muy bien, es muy como una invitación, ¿no? A abrirse y a ver qué esperas del libro. Y bueno, si quieres podemos comenzar con la famosa pregunta, porque me imagino que te la suelen hacer siempre, que porque es un concepto que se desconoce o que es poco conocido, que es las neurociencias. Pues sí, la verdad es que es un concepto que se está poniendo muy de moda, porque ahora se le pone como prefijo a un montón de palabras, pues neuroliderazgo, neuroaprendizaje, neuromarketing, neuro. Y la verdad es que también es cierto que aunque se está poniendo muy de moda, hay que tener un poquito de cuidado porque hay mucha neurotontería. Entonces hay que saber diferenciar realmente lo que es científico de lo que es más divulgativo y de lo que incluso pues no tiene nada que ver con la ciencia aunque le pongan ese nombre, ¿no? Hay que tener cuidado. Porque hay un tema un poquito sensacionalista con el tema de lo neuro. Entonces la neurociencia al final es una disciplina, es una ciencia que estudia el sistema nervioso y lo que hace es ofrecernos pues, conclusiones sobre su funcionamiento. Y cuando hablamos de neurociencia aplicada, cuando hablamos por ejemplo de neuroliderazgo, estamos hablando de neurociencia aplicada. ¿Vale? Entonces, lo que hacen las neurociencias aplicadas es darnos consejos, tips, herramientas o los cómo funciona el cerebro mejor para aplicarlo a esa disciplina, ¿no? Al liderazgo, al marketing, a la educación, a las finanzas. Entonces, bueno, esas claves que desde el punto de vista del funcionamiento cerebral te pueden ayudar pues, a tener un mejor desempeño o a realizar mejor tu trabajo. Correcto. Entonces yo me dedico, yo no soy neurocientífica, soy divulgadora, soy pedagoga y para mí pues todo el mundo del aprendizaje, de las habilidades es mi pasión, ¿no? Y lo que sí que he hecho es especializarme en neurociencia aplicada al liderazgo, al aprendizaje y a la creatividad, que son mis marcos. Estupendo. Y en este caso, yo lo que había visto, bueno, si bien todos los capítulos son muy interesantes, tú hablas de bienestar, ¿no? De la neurociencia aplicada al bienestar. Haces como mucho hincapié en este tema. Sí. Y entonces un poco la pregunta sería, ¿cómo la podríamos aplicar a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana? Sí, porque estamos muy acostumbrados cuando hablamos de salud o incluso de salud emocional, en el mundo de la psicología, todo está un poco teñido de una percepción que tiene que ver con lo que está mal, con lo que no funciona bien o con lo negativo, con la enfermedad. Correcto. Y yo creo que también, ¿verdad? Sí. Si desde la psicología positiva, incluso desde todo lo que son las neurociencias aplicadas, lo que estamos viendo es que nos estamos centrando más en qué hacer para tener salud, para tener calidad de vida, no tanto para evitar que al final es lo mismo, ¿no? Pero nos focalizamos más en lo positivo, en el bienestar, en
en la salud, ¿no? En todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ese enfoque es muy interesante porque ya tú pones el foco en lo positivo y es mucho más atractivo acercarte a lo positivo que lo negativo, que huir de lo negativo, ¿no? Entonces como mucho más atrayente y de hecho para tu cerebro es mucho más importante este enfoque, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando tú te quieres proponer algo, es mucho más efectivo, yo qué sé, la gente que quiere dejar de fumar, ¿no? En lugar de proponerte dejar de fumar, que es como un enfoque negativo para la perspectiva de tu cerebro, pues proponerte otra cosa más positiva. Pues quiero tener una vida más sana, quiero empezar a hacer deporte. Y eso al final va a arrastrarte a dejar de fumar, ¿no? Pero es ese enfoque de ir hacia lo positivo porque tendemos a acercarnos a lo positivo, ¿no? Correcto, es como que de alguna manera programamos nuestro cerebro, nuestra mente para ello, ¿no? Y hay más posibilidades de que salgamos beneficiados, que salga adelante el objetivo. Claro, la manera que tenemos de hablar, de expresar lo que pensamos y lo que sentimos es un disparador de acción y un disparador de realidad y construye la realidad. Entonces, tanto las palabras que utilizamos, los verbos que utilizamos son activadores de movimiento, incluso aunque sea un verbo estático, ¿no? Entonces es muy importante cómo formulamos todo. Sí, cómo planteamos el objetivo para que... Exacto. Esto a ti, en el capítulo 10, a mí me encanta porque yo trabajo mucho el tema de la motivación, del desarrollo profesional, personal. Y entonces en el capítulo 10 que hablas de Voltarizer, de cargar todo el tema de la fuerza de voluntad. Sí. Quería saber un poquito, a ver si nos puedes contar un poco de qué va este tema. Sí, bueno, a mí es un tema que me apasiona. De hecho, desde hace un año estoy cada cierto tiempo en redes sociales utilizando un hashtag que se llama Pongamos de moda el esfuerzo, que tiene mucho que ver con la fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, que poner fuerza de voluntad era muy largo, entonces dije, bueno, el esfuerzo y tal. Entonces, bueno, el tema de la fuerza de voluntad es muy interesante porque en nuestro... Bueno, lo vamos a simplificar mucho para que esto sea muy sencillo y muy divulgativo, pero básicamente podemos decir que es como una especie de batería, la fuerza de voluntad que tenemos, o sea, es un músculo que se puede atrofiar, que se puede desarrollar entrenándolo, que se puede bloquear y que se desgasta también, que se cansa, ¿no? Entonces, no nos han enseñado a entrenar este músculo o esta batería. No nos han enseñado sobre todo a cargar los niveles de energía de esta batería. Y básicamente lo que hacemos en nuestro día a día es desgastar la batería de la fuerza de voluntad, de tal manera que normalmente cuando acaba el día o cuando terminamos, por ejemplo, pues normalmente una jornada de una persona que trabaja, cuando llega a casa, que está con su familia o bueno, o consigo misma, ¿no? Que es como su momento de descansar, estás con la batería de la fuerza de voluntad tan desgastada que al final te descuidas tu alimentación, descuidas las relaciones, incluso, porque cuando tu fuerza de voluntad está dañada, cuando estás más cansada, tienes menos autocontrol, estás más irascible. Entonces, el hecho de que no cuidemos este músculo y esa batería, que no la recarguemos, tiene consecuencias en nuestra vida y en la calidad de nuestras relaciones muy grave, ¿no? Consecuencias muy graves. Y yo creo que es muy interesante poner ese foco en, oye, ¿qué puedo hacer yo para mantener un poquito equilibrada mi fuerza de voluntad? Porque la puedo necesitar para... es como un esfuerzo extra, ¿no? El utilizar tu fuerza de voluntad. Y bueno, lo que hago en el capítulo es desgranar un poquito más todo esto y ver algunas ideas, algunos consejos para poder cargarte las pilas, ¿no? Sí. Haces mucho hincapié en entrenarse, ¿no? Como una habilidad que se puede entrenar. Claro, esto al final todo, cuando hablamos del cerebro, que bueno, pues sabemos que ahí existe la plasticidad y existe la neurogénesis, pues no hay excusas para nada. O sea, esto de decir yo ya soy así, ya no cambio, con la edad que tengo ya no hay ninguna excusa, todo es entrenable. Y entonces, bueno, la única clave para entrenar es, por un lado, tener las ganas y la necesidad, y por otro lado, repetir el comportamiento. Esa es la base del entrenamiento, ¿no? Entonces, pues no es cuestión de hacer cosas puntuales, sino hacer cosas rutinarias, cosas repetitivas. Sí, hablas también en el último capítulo de los hábitos.
Sí, esto es especial. Y la generar nuevos hábitos, ¿sí? Que lo que hacen es ayudarnos a seguir creciendo, a seguir incorporando cosas nuevas en nuestro comportamiento, en nuestras habilidades. Y básicamente lo que hacemos es que vamos añadiendo nuevos hábitos. Los hábitos antiguos no se pierden, siempre están ahí. Por eso es muy importante que los suplantemos, es decir, que vayamos generando nuevos hábitos más saludables y tal, para que esos hábitos antiguos entren en desuso, ¿no? Y para nuestro cerebro la clave de funcionamiento es el hábito, porque al final lo que estamos configurando nuestras conexiones neuronales a través de los comportamientos que repetimos con frecuencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no poner foco y atención a esos comportamientos que estamos repitiendo todos los días para que vayan a nuestro favor y no en nuestra contra? Porque hay muchas de las cosas que hacemos a diario que sin darnos cuenta convertimos en una necesidad o la convertimos en una rutina y ya no podemos prescindir de ello y van en nuestra contra, no nos ayuda nada, ¿no? Muchas veces esto lo hacemos inconscientemente. Entonces, bueno, poner un poquito de atención a cómo en nuestro día a día, de manera continuada, cómo son nuestras costumbres y cómo queremos que sean para que funcionemos mejor. Sí, como una actitud proactiva, ¿no? En todo momento tú haces hincapié en eso, en el libro. Sí, porque yo siempre digo que yo tengo una filosofía y es que el cerebro está constantemente recibiendo estimulación, quieras o no quieras, aunque no salgas de tu casa, incluso ahí estás recibiendo estímulos, ¿no? Y ¿por qué no elegir esos estímulos? Porque si tú no los eliges o no los condicionas o no eres proactivo con ello, otro lo va a hacer por ti, pero al final vas a recibir estimulación. Entonces es un poquito poner esa actitud proactiva y ponerle un poquito más de atención. Como tomar tú las decisiones, por ejemplo, esto también lo decías, de con quién te rodeas, cómo gestionar las situaciones difíciles o tóxicas. Sí, porque además es que muchas veces no somos conscientes de que elegimos todo, no nos viene dado, pensamos que hay muchas cosas que nos suceden y que nosotros aceptamos porque no nos queda más remedio y esto no es cierto para nada, porque yo muchas veces cuando doy conferencias o formaciones les pido a los participantes que se pongan de pie y les pregunto, oye, ¿por qué te has levantado? Y normalmente lo que me dice todo el mundo al unísono es pues porque nos lo has dicho tú, ¿no? Entonces yo siempre les digo que eso no es así, que eso ha influido en que se levante, pero no. A veces me dicen, bueno, pues porque se han levantado todos los demás y cómo me voy a quedar yo sentado, ¿no? Pues tampoco es verdad. Es cierto que el grupo condiciona al comportamiento, pero esa no es la respuesta, ¿no? Y al final la respuesta es que tú te has puesto de pie porque lo has elegido, porque hay una orden que tú das en tu cerebro para que tus neuronas motoras entren en funcionamiento y tu músculo se active y te pongas de pie. Correcto. Yo no tengo tanto poder para darte a un botoncito y que te levantes. Eres tú el que das esa orden. Correcto. Y esto nos pasa con todo y no somos conscientes de ello. Entonces, bueno, tomar un poco esa conciencia de que todo lo que hago, lo que pienso, lo que digo, lo que elijo, es porque previamente he dicho que sí y he dado una orden en mi cerebro. Hay un clic que depende de mí. Sí. O sea, a veces el tiempo de reacción que tenemos es muy poquito, sí, ante una pregunta de alguien, ante una petición. ¿Cuántas veces nos pasa que nos piden algo y decimos, vale, y luego dices, ay, madre mía, ¿por qué has dicho que sí? Porque no nos da tiempo a elegir, ¿no? Entonces el tiempo, para nuestro sistema nervioso, el tiempo es súper rápido, ¿no? Y la velocidad de la transmisión en la sinapsis es súper rápida y ahí sí que somos un poquito esclavos, ¿no? Que a veces no nos da tiempo a elegir. Pero esto es muy importante. Sí, aquí en el prólogo Laura comenta todo lo que somos, sentimos y pensamos parte de nuestro cerebro, ¿no? Realmente esto es, previamente hay un clic que tú tienes que dar a ese botoncito, ¿no? Exactamente. Luego también otra cosa que te quería decirlo es que hay que cuidarlo, ¿no? Por supuesto. Es un órgano que hay que cuidar y que depende de nosotros. Hay que entrenarlo, hay que nutrirlo. La alimentación que tenemos muchas veces es un desastre por el tipo de vida que yo misma a veces digo, madre mía, algunos días que digo, es que no estoy nutriendo, estoy comiendo, me estoy saciando, pero realmente lo que estoy comiendo, que
o sea, qué de nutritivo hay y cuánto le sirve a mi cerebro, cuánta gasolina me estoy Exactamente. metiendo, Sí. ¿no? Haces hincapié en la O por el alimentación. tema, hay uno de los capítulos que dedico a hablar de la importancia del sueño, Sí. que para mí es de las cosas más importantes, es la base de todo, porque tenemos la creencia errónea de que el día comienza cuando te despiertas y te levantas, ¿no? Y dices, venga, bienvenido al nuevo día. Y no es así. El día comienza cuando te acuestas. Entonces, si quieres tener un buen día, hay que cuidar la noche anterior. De hecho, los relojes empiezan a contar el nuevo día a las 0, a las 00. Las 24 horas son las 00. Y ahí empieza el día, ¿no? Entonces, no somos conscientes que lo que yo he estado haciendo esta noche anterior está condicionando la conversación que yo tengo ahora mismo contigo, Gabriela. Si yo he dormido mal, si mi calidad de sueño no ha sido buena, si mi inducción al sueño, mi entrada en la cama no ha sido buena, si mi despertar y mi levantarme en la cama no ha sido adecuado, todo esto va a condicionar que mi atención, la calidad de mi atención, mi cansancio, mi nivel de energía, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuidar el sueño es básico, ¿sabes? Si quieres empezar por algún sitio para entrenar tu cerebro, focalízate en el sueño. Porque algunas de las funciones que tú describías aquí en el libro sobre el sueño eran muy interesantes porque hablabas de ser más creativos, del aprendizaje, de rendir más, de ser más productivos. Claro, totalmente. O sea, está demostrado que el sueño forma parte del aprendizaje, sí o sí. Esto es nadie lo puede discutir. Está demostrado que cuando nosotros dormimos, de hecho es una de las funciones del sueño. Por un lado, lo que hacemos es limpiar, lo estoy explicando de una manera muy sencilla, ¿no? Pero sí, bueno, sí, limpiar tranquila. todas las toxinas por la noche y otra de las cosas que hacemos es organizar toda la información y todos los estímulos que hemos ido recibiendo a lo largo del día, ubicarlos en su lugar, desechar lo que no nos sirve, de tal manera que al día siguiente tenemos espacio y capacidad para seguir recibiendo información. Y está demostrado que después de dormir, después del sueño, se consolida el aprendizaje, es decir, somos capaces de memorizar y de interiorizar y asimilar conceptos, ideas, experiencias después de dormirlo. Correcto, sí. Lo que decían nuestras abuelas de consúltalo con la almohada, ¿no? Pues es esto, ¿no? De echarte una cabezadita y ya ves cómo lo integras, ¿no? Y ahí ya quedará todo guardado. Yo a veces digo, hay una sustancia que es la que nos produce el bostezo, que es la adenosina, sí. Y muchas veces tú estás en una reunión y empiezas a bostezar, ¿no? Y pues madre mía, qué vergüenza, ¿no? O en un curso estás ahí bostezando, pues pero si he dormido, ¿qué me está sucediendo, no? Pues no es tanto una cuestión de sueño, sino una cuestión de saturación de información. Estás recibiendo tanta información que tu cerebro hace que se cree, bueno, que bosteces, que hace todo lo posible para que te duermas, para poder integrar toda esa información que estás recibiendo y seguir atento, ¿no? Correcto, sí, es muy interesante esto que comentas. Y podrías decirnos, por ejemplo, algunas ideas, ¿no? Para mitigar todo lo que es el estrés cotidiano, la hiperconectividad, el estrés digital. Todo esto me imagino que son inputs que está nuestro bombardeo constante a nuestro cerebro. ¿Cómo podemos hacer para cuidar en ese sentido? Yo soy una gran defensora de este tema, el del desconectar, del poder descansar, o sea, de buscar tu tiempo, ¿no? Sí, yo también soy una gran defensora de esto, aunque reconozco que me cuesta también, ¿eh? Y es difícil porque hay un enganche con todo esto, una cierta adicción. Pero está claro que es necesario para conectarse, desconectarse. Entonces, ahí hay que ser muy radical, no valen medias tintas. Yo muchas veces en casa, ahora que soy mamá, cuando estoy con el peque digo, no voy a mirar el móvil, porque quiero estar presente, pero tengo el móvil en la mano, en el bolsillo, y al final está ahí presente el móvil. O me vibra y tal, y lo miro, ¿no? Entonces me he dado cuenta que en lo cotidiano hay que ser, con el tema de la hiperconexión, muy, muy radical. Entonces, no, dejo el móvil en el bolso, dejo el móvil en la habitación, en el armario y ni lo veo, ¿no? O una de las cosas que probé este verano, que me ha encantado la experiencia, es cogí para poder desconectarme, me puse la aplicación de WhatsApp en la segunda pantalla, es decir, no lo veía y me desactivé las notificaciones
y silencié los grupos. Entonces, claro, no me entraba el... Si quería ver WhatsApp tenía que forzosamente buscarlo, no lo estaba viendo todo el tiempo. Correcto. No te puedes imaginar la tranquilidad y la desconexión. Entonces, yo con estas experiencias me he dado cuenta de que hay que ser radical y tener momentos de renovación. Y los momentos de renovación son sin el estímulo, sin el dispositivo, sin el pop-up, sin el aviso, sin la notificación. Tiene que ser radical. No hace falta que estés todo el día desconectado, no va de eso, es de tener momentos de renovación. Exacto, es como volver al momento de que tú decides cuándo conectarte o no. Evitar la prontomanía, ¿no? Yo soy muy de esto, de ¿por qué tengo que estar siempre disponible? Claro, es la inmediatez, es que es una inmediatez y genera, es agotador, es generar un estrés adicional. Entonces hay veces que es necesario, pero otras veces no lo es tanto, ¿no? Y yo a mí me cuesta incluso a veces acostumbrar a clientes o a gente que me escribe a través del blog. De hecho tengo un mensajito, no sé si alguien lo habrá recibido alguna vez que me haya escrito, porque cuando tú me escribes en el blog lo primero que te llega es un mensaje automático diciéndote que no te voy a contestar inmediatamente, que lo siento mucho, pero que por organizarme mejor y tal, pues te contestaré en cuanto pueda, ¿no? Y que si es urgente, pues que llames por teléfono a mi oficina y pongo el teléfono. Y además valoras si es realmente urgente. Y te puedo garantizar que llevo ya 6 años con este mensaje y nunca me ha llamado nadie viniendo por esa vía del blog. O sea que... Sí, es una metodología que yo también suelo recomendar mucho, la notificación automática, o sea, que se le dé una respuesta por una cuestión de educación, de protocolo y de tal. Te oído, estás aquí presente, oído cocina, pero... Exacto, ya elegiré o ya me programaré yo para poder darte una respuesta. Desde la calma, desde la tranquilidad, porque también esto de tengo que contestar, ¿no? Esto agobia mucho. De hecho, hay una cuestión que es muy importante. Exactamente, sí. Hay una cuestión que es muy importante que también de alguna manera sale con esto de, por ejemplo, que tú lo has dicho, ¿no? Estoy con el niño y de repente me entra la notificación o la vibración. Esto del multitasking, ¿no? Erróneamente hay como un gran mito, fue una época en la que salió la multitarea, las mujeres y no sé qué, o sea, y que eso nos hace más productivos y nos hace ser más eficaces a la hora de trabajar y de producir y de tal. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, esto es mentira, realmente nos hace menos productivos, porque nuestro cerebro no está programado para la multitarea. De hecho, sí es cierto que en el caso de las mujeres se habla de que tenemos mayor capacidad de hacer muchas cosas a la vez, que esto tiene que ver básicamente con cómo está configurado nuestro cuerpo calloso, que es esa parte que une los dos hemisferios, que hace que la información pase de uno a otro mucho más rápido, ¿no? Seamos capaces de cambiar de tema rápidamente, de hablar de varias cosas a la vez o de hacer varias cosas a la vez. Pero sí es cierto que cuando hacemos esto, de alguna manera nuestro cerebro se compartimentaliza y entonces no funciona de una manera integrada, por tanto no ponemos el 100% de la atención a cada tarea, a cada actividad, y esto es un problema, porque cuando tú no tienes el 100% de la atención, no tienes atención. O sea, aunque tengas un 99% de atención en algo, si hay un 1% que está en otra cosa, en el 99% no tienes la atención. De hecho, el 1% irá cobrando protagonismo, porque te va a generar curiosidad. Vas a querer saber más y al final ese 1% se convierte en un 20, en un 30 y al final estás a 2 cosas y no estás a ninguna, ¿no? Entonces, es cierto que es una habilidad que nos ayuda a sobrevivir, porque el día a día es multi, ¿no? Pero no estamos programados para ello. Los ordenadores sí, los humanos no. Correcto. Y también de alguna manera es como que eso nos puede llevar a cometer más errores, olvidos, a agotarnos mentalmente, ¿no? Sí, efectivamente, nos hace consumir muchísima más energía. Muchísima más energía. Y a nivel cerebral es como que estamos como poniendo un estamos por provocar un corto, a ver, circuitos y encendiendo, apagando, que consume más energía, ¿no? Como la electricidad. De hecho, todas las nuevas corrientes y tendencias que se están desarrollando en materia de productividad personal hablan de esto, de agrupar tareas del mismo tipo y focalizarte, hacer descanso y tal. O sea, no te hablan del multitasking, sino todo lo contrario.
porque sabemos que somos menos productivos. Correcto, correcto. Es como que de nuevo se vuelve a esta idea de la atención plena, mindfulness con los 5 sentidos. También una cosa que yo noto mucho en la consulta, y seguramente ustedes también, es en las consultorías y tal, con empresas y con empresarios y autónomos y tal, es la sensación que tienen de agotamiento mental, de cansancio, y incluso te dicen, bueno, pero estoy trabajando menos, pero no. Y entonces cuando empiezas a escarbar o a analizar un poco cómo es su día a día, está, por ejemplo, el tema de que no saben desconectar, de que no pueden hacer ejercicio porque no encuentran el tiempo o han dejado, ¿no? Y tú haces hincapié en esto aquí también, ¿no? De la importancia del brain fitness y del ejercicio y el deporte. Sí, bueno, hablo del brain fitness, del entrenamiento cerebral y del deporte. Y básicamente lo meto en el mismo capítulo porque a lo que me refiero es con que, o sea, tiene que ver con el movimiento, con moverte. Con mover los ojos, el brain fitness trabaja mucho con lo visual, con lo auditivo, mover tus 5 sentidos y mover tu cuerpo, ¿no? Y al final, sobre todo, fíjate, cuando hacemos deporte, yo soy una gran defensora del deporte y es cierto que a veces no hay tiempo, no hay suficiente tiempo, pero es una de los alimentos de nuestro cerebro, el deporte. De hecho, sabemos que la neurogénesis, la generación de nuevo tejido neuronal, que es posible, tengamos la edad que tengamos, se favorece con el ejercicio aeróbico. Hay una proteína que se segrega cuando estamos haciendo ejercicio pues, aeróbico, ¿vale? Que ayuda a nuestro cerebro, a nuestro hipocampo, a generar nuevo tejido neuronal. Y entonces, de alguna manera, el deporte nos renueva, nos ayuda a eliminar toxinas, segregamos endorfinas que nos hace sentir súper bien y encima nos hace generar nuevas neuronas, ¿no? Entonces, yo para mí, si tuviera que concluir o cerrar así con alguna idea importantísima para la gente que nos esté en este momento o esté aquí con nosotros en esta conversación, sería cuida tu sueño y muévete. Para mí son las 2 bases para el entrenamiento cerebral. Muy bien, pues era un poco la pregunta que te quería hacer de cierre, ¿no? Digamos, como la idea es un pequeño resumen de cómo entrenarnos en esta parte y qué áreas, o sea, en nuestra vida cotidiana tenemos que cuidar. Has dicho, el sueño es fundamental, a estar activos, exacto. La alimentación. Claro, hay más cosas, lo que pasa es que para mí estas 2 son las prioritarias. Las prioritarias. Y después, obviamente, cuidar la alimentación, hacer variedad de actividades en tu día a día para generar distintas ondas cerebrales, porque estamos normalmente todo el rato con la multitarea, con el estrés y tal. Hay que hacer más cosas, hay que jugar, hay que tener momentos de desconectar y de no hacer nada, que nos ayuda a ser mucho más creativos. Es decir, hay muchas más cosas, hay que meditar o tener momentos más de contacto contigo mismo, con la naturaleza o con algo superior o lo espiritual, también lo necesita nuestro cerebro. Pero vuelvo a decirte lo mismo, que si tuviera que quedarme o elegir, los básicos serían estos 2, el sueño y el movimiento. Estupendo, Marta. Mira, la verdad que me encantaría que pudieses venir a visitarnos a Menorca. Pues oye, ojalá me pueda escapar para allá, porque me encanta. He estado de vacaciones allí una vez y otra vez fui por trabajo, pero no pude salir fue coger el avión, trabajar y volverme. Y la verdad es que me apasiona. Es una isla que me parece fascinante. Es maravillosa. Ojalá podamos para el 2019 poner como una visita tuya, si nos presentas un poco el libro y podamos hacer algún taller o algún workshop juntas aquí en Menorca, en mi consulta. Me encantaría recibirte. Ojalá. Marta, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy amena la comunicación, me has comentado mucho. Yo creo que esto va a ser muy útil para toda la gente. Sobre todo yo cuando los recomiendo el libro me miran así como raro, como diciendo, el cerebro, neurociencia, ¿no? Igual me imagino que a ti, tú ya no, porque llevas muchos años, ¿no? Pero la neuroplasticidad y me miran la epigenética, la genética, me miran como raro. Pero yo soy como muy abierta, ¿no? Y entonces todo lo que creo que puede aportar, que puede sumar, que puede invitar a la reflexión, a poner en marcha algunas cosas, yo las recomiendo. Entonces creo que esta pequeña entrevista
va a ayudar mucho a que entiendan qué es la neurociencia y sobre todo que se compren el libro y que hagan todos los ejercicios que tú propones, porque a mí me ha parecido muy solidario, muy de compartir cómo lo has enfocado al libro, ¿no? Sí, pues muchas gracias. No, de nada, por favor, gracias a ti y ojalá haya mucho más. Que encuentres tiempo para poder hacer. Sí, el año que viene habrá. Sí. Igual Menorca te inspira. Puedes venir aquí a buscar a tus musas y a relajarte y conectar con tu parte más creativa. Sería genial. De hecho, fíjate, cuando estuve de vacaciones allí recuerdo que estaba con este libro, o sea que pues mira, estaba viendo allí también. Pues estupendo, entonces, te esperamos cuando quieras por aquí. Marta, muchísimas gracias por tu conversación tan alegre, tan dinámica y tan pedagógica. Un placer, Gabriela. Muchísimas gracias a ti por la conversación y por la oportunidad de hacer llegar estos mensajes a más gente, ¿no? Que al final ese es el apostolado que a mí lo que me encanta, ¿no? Este es el objetivo de las entrevistas de Gaby, son para esto, para hacer llegar a los autores a la gente, para que la gente entienda y comprenda sus libros. Y es maravilloso el poder contactar contigo. Te agradezco muchísimo, que tengas un hermoso fin de semana. Igualmente. Gracias. Un besito. Adiós. Hasta luego. Adiós.